saludos, doctora. Pasaré a explicar la introducción de nuestro ensayo. Entonces, el derecho de autor, como sabemos, supone la protección de obras artísticas y literarias. De manera genérica, podemos decir que se protegen aquellas creaciones intelectuales del ser humano. Este surge inmediatamente ante la creación de la obra materializada, es decir, que cuenta con protección de forma automática. Posteriormente es que cuenta con el reconocimiento normativo que se le otorga. Asimismo, este derecho es indudablemente una salvaguarda para el beneficio económico que pueden percibir sus autores por distintos medios. Es por ello que la importancia del derecho de autor recae en ese incentivo que con las determinadas medidas que se establezcan previamente logra generarse, y el que se mantenga propicia que aquellos creadores consecuentemente sigan creando. Progresivamente, si se da un respeto de este derecho, podemos notar un crecimiento de las industrias culturales. Es por ello que en el presente ensayo hacemos énfasis de su importancia y asimismo la repercusión que posee el derecho de autor, puesto que consideramos que es imprescindible que los creadores perciban sus respectivas ganancias por su trabajo creativo. Esto se debe a que cuenta con una protección jurídica específica, como también hablaremos a continuación. Desde luego, se trata de un bien jurídico tutelado. Bueno, reiterar el saludo a la doctora. Para continuar y para finalizar la parte introductoria del trabajo, mi persona, Anthony Mauricio Luna Castro, se va a pronunciar en relación a lo que es la titularidad y los derechos conexos. Si nosotros hablamos de la titularidad, es muy importante mencionar lo siguiente. Primero, que hay una confusión respecto a conceptos, ¿no? Una confusión, una mala distinción o una interrelación no adecuada respecto a los conceptos de titularidad como a los conceptos de autoría. Tanto titularidad de derechos de autor como autoría de derechos de autor pues están relacionados o generalmente se confunden, ¿no? Porque la titularidad abarca los derechos de autor y abarca también los derechos que tiene el autor respecto a una determinada propiedad intelectual. Cabe mencionar que hay tipos de titularidad que se van a ir desarrollando a lo largo de este trabajo. Otro punto pertinente a esta introducción y con el que finaliza el trabajo de investigación vendría a ser los derechos conexos. ¿Cuáles son los derechos conexos? Los derechos conexos vendrían a ser aquellos derechos o facultades que tienen las personas que, si bien no son creadoras de una determinada propiedad intelectual, participan en el aspecto de la difusión de esta. Un ejemplo vendría a ser, por ejemplo, si una persona compone una canción. Una persona compone una canción, la letra es suya y digamos un ritmo base es suyo. No obstante, llega un intérprete que en base a su estilo y la forma como interpreta dicha canción, pues la canción se vuelve pues algo que llega a un número indeterminado de personas, ¿no? Es decir, la canción original que tiene el autor de esta adquiere mucha más fama en base a la intervención del intérprete. En este caso se le atribuye en derechos conexos facultades o derechos que tiene el intérprete por ayudar a la difusión de la propiedad intelectual creada, ¿no? Generalmente se orienta a qué personas pueden ser reconocidas para obtener estos derechos conexos, qué personas son susceptibles de tenerlos y qué facultades tienen o los tipos de derechos conexos. Ahora bien, citando lo que indica Indecopy, tenemos que el derecho de autor es un sistema de protección que tiene por finalidad reconocer un derecho de propiedad sobre un bien de carácter intelectual o que también va a ser intangible. Asimismo, tenemos que esto se va a dar a favor de la persona que ha creado dicha obra. Por ejemplo, un escritor que escribe una novela, un compositor que crea una pieza musical, también podría ser un desarrollador de software. Todo esto, estas personas van a gozar de dichos derechos que la ley peruana en este caso y también organizaciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, el cual nos va a decir que tiene que ser equilibrado y accesible y va a recompensar esa creatividad de dicho autor. Ahora bien, la importancia de los derechos de autor es vital, puesto que nosotros, cuando tenemos acceso a dichas obras de estos autores, va a generar los suficientes incentivos para que estos sigan, ¿no?, creando más obras.
dando así como consecuencia que tanto nosotros como usuarios y ellos como autores nos veamos beneficiados ambos. ¿Y esto para qué? Para que ellos puedan percibir una compensación económica por sus obras, ya que ellos han gastado para poder realizarlas, y nosotros como usuarios enriquecemos nuestros conocimientos y por ende, como grupo humano, elevamos nuestra cultura. Sin embargo, también es importante que nosotros sepamos que muchas veces vulneramos los derechos de autor, siendo que, por ejemplo, en muchos centros comerciales se utiliza músicas que no están permitidas. Así también, inclusive, nosotros podemos descargar software que no tienen licencias. Igualmente estamos vulnerando estos derechos de autor, o muchas veces cuando se utilizan imágenes de compañías o de fotógrafos que tienen alguna marca de agua que ellos lo colocan y es que nosotros lo eliminamos o lo editamos, ahí también estamos vulnerando los derechos de autor. Así que vemos cómo la piratería va a afectar a estos autores, puesto que ya no van a tener la posibilidad de recuperar dicha inversión que ellos han gastado, como lo dije anteriormente, ¿no? Para realizar esta creación. Por ende, los va a desincentivar a continuar con otras creaciones. Así es como vemos la poca importancia que le damos nosotros y la misma ignorancia que conlleva a que sigamos teniendo dichos hábitos. Por ende, es importante, ahora bien, entender más acerca de los derechos de autor. La naturaleza de los bienes jurídicos tutelados genera algo de controversia, puesto que el autor, como ya hemos dicho, va a recibir una compensación económica por la creación realizada. Pero, como también hemos visto ya, existe un gran problema con la piratería. Esta afecta no solo a la economía del individuo, sino al funcionamiento del mercado, siendo así que la propiedad intelectual y en especial los derechos de autor, tema que estamos tratando, interesan a la colectividad y no solo al individuo. Esto no ha quedado solo en palabras, sino que se plasmó en la legislación de diversos países y también en tratados internacionales. El derecho de autor es algo nuevo, por decirlo de alguna manera, puesto que surgió junto con la invención de la imprenta, como dice el doctor Sigfredo Jorge Hugo Vizcardo. Recordemos que el derecho es dinámico, puesto que tiene que adaptarse a una sociedad siempre cambiante. Y justamente un avance con tanta importancia como lo fue la imprenta, que facilitaba la creación en masa de textos, requirió de regulaciones que hasta ese entonces no eran más que ideas incipientes. Lo que se buscaba proteger, como ya sabemos, es la expresión intelectual, que el mundo sepa quién fue el autor y, obviamente, recibir ciertas ganancias por ello. Siendo así, lo que se busca proteger es la obra que surgió de las ideas de un individuo. Claro está que tiene que tener cierto grado de originalidad para poder diferenciarse de otras ya existentes. Y del párrafo anterior podemos decir que este derecho tiene una parte tanto moral como patrimonial. Cuando hablamos de la parte moral de este derecho, hablamos también de la relación del autor con la obra que dice ser suya. Esto es inalienable y perpetuo. Es decir, todo el mundo va a saber que tal individuo creó tal cosa. Pero en la vida de relaciones que como sociedad tenemos, las cosas nunca son sencillas, ya que, como mencionamos antes, el individuo dice ser el autor, pudiendo ser que haya robado la idea, publicándola como suya.
quitando mérito al verdadero creador o desmereciendo contribuciones de terceros. El otro aspecto, como mencionamos antes, es el patrimonio. Resulta obvio que se refiere a la obtención de ganancias que la obra pudiera proveer. Es decir, el autor puede explotar su obra de la manera en que mejor le parezca para producir ganancias. Ahora bien, si una persona se roba la idea de otra, normalmente es por esta razón, para poder enriquecerse de manera obviamente indebida. Seguramente en la historia han habido muchos ejemplos de ello, pero algo más accesible, pienso yo, para nuestros espectadores sería la creación de un famoso personaje de cómics. Estamos hablando de Spider-Man, que tras la muerte de Stan Lee resurgió una controversia. ¿Quién fue el verdadero creador de este personaje? Como podemos imaginar, este ha llegado a generar grandes cantidades de dinero desde su creación. Ahora, esto lo decimos a manera de ejemplificar sin dar ninguna opinión al respecto. Bien, ahora hablaremos de los derechos de autor y los derechos conexos. Son aquellos derechos que velan por la titularidad, tanto de las obras como de diversas producciones, de entre las cuales tenemos a los textos, las presentaciones, las publicaciones periódicas, boletines, fotografías, producciones audiovisuales, software, ilustraciones, mapas, croquis, obras musicales y personajes. La importancia de estos derechos recae en la protección y la promoción de la propiedad intelectual. Para tal fin, dichas producciones van a ser protegidas y reguladas por el derecho, debido a que constituyen un bien jurídico, sujeto a titularidad de la persona, ya sea natural o jurídica, que las crea y registra. En tal sentido, estos bienes son aquellos denominados bienes inmateriales. Ahora bien, la principal diferencia entre los derechos de autor y los derechos conexos recae en que, mientras los derechos que abarca el derecho de autor se refieren exclusivamente a los autores, los derechos conexos se han de aplicar a otras categorías de titulares de derechos, como lo son por ejemplo los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, los organismos de radiodifusión, etc. Sin embargo, ambos se encargarán de proteger y regular lo referente a los creadores como a aquellos inmiscuidos en la difusión de obras personales y originales, por lo que para tal fin se les reconocerá derechos de índole moral y patrimonial. Estos derechos de índole moral son aquellos que van a proteger la personalidad del autor en relación con su obra, caracterizándose por ser perpetuos e intransferibles. Por otro lado, aquellos derechos de índole patrimonial son aquellos que le van a permitir a los autores explotar sus creaciones y obtener un bien económico de éstas, caracterizándose por ser temporales y transferibles. Finalmente, creemos prudente y necesario resaltar que, a través del registro de una obra, haremos de público conocimiento que una creación en la calidad de propiedad intelectual es de nuestra autoría. Dicho registro se debe tramitar ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. Para tal efecto, se deberá presentar una solicitud de registro, la cual puede descargarse de la página web del Indecopi, consignando los datos del solicitante, del titular, de los autores y de la obra, así como adjuntando los ejemplares de la misma. Cabe resaltar además que dicha solicitud debe ser acompañada del pago de la tasa, la cual por supuesto variará dependiendo del tipo de obra que se trate. Conclusiones. Como primera conclusión, tenemos a los derechos de autor. Los derechos de autor
nos habla sobre la protección de obras artísticas y literarias, pero de manera general. Se puede expresar en pocas palabras que es cuando se protegen aquellas creaciones intelectuales del ser humano. Tenemos una segunda conclusión. Dentro de nuestra vida diaria, cotidiana, circula por nuestras manos tantas obras, tanto literarias como escritas, tales como libros o trabajos, los cuales, al ser usados por cualquier individuo, afectan muchas veces a muchos autores. ¿Pero por qué? Porque estas obras o libros son cuestión de la piratería. Y la piratería perjudica tanto moralmente como económicamente a estos autores, produciendo una desmotivación total sobre los autores y sobre quienes futuramente se podrían convertir en uno de ellos. Y esto podría devenir en una catástrofe, ya que muchas obras, tanto literarias o artísticas, podrían devenir en un declive que afectaría tanto a la creación en un futuro. Como tercera conclusión, nuestra tercera conclusión vendría a hablar principalmente sobre la piratería en la actualidad, que es el principal elemento que hoy se halla como un factor negativo. Y este factor negativo, además de ser negativo obviamente, va a ser amenazante a los derechos de autor principalmente. ¿Pero por qué? Porque estos derechos de autor, al ser objeto de la piratería, van a decaer, o sea, van a ser reconocidos formalmente estos derechos de autor, pero la piratería, dentro de la situación fáctica, lo que se pueda vivir en la realidad, no va a dejar cumplir la función que tienen estos derechos de autor, lo cual produce una gran afección a todos los autores que futuramente podrían estrenar algunas obras. La piratería hoy en día se convierte en una de las armas letales contra la creación y contra los derechos de autor y con los derechos conexos. Ahora, con los derechos conexos, de todo el trabajo que hemos presentado, tenemos que resumir que los derechos conexos son aquellos relacionados íntimamente con los derechos de autor, pero que los derechos conexos recaen principalmente sobre quienes permiten esta difusión de tales obras, tanto sean artísticas o literarias. Todos estos derechos conexos recaen sobre estas personas y sobre estas obras y maneras de difusión. Ahora, como cuarta conclusión, nos abocamos ahora sobre los derechos de autor y los derechos conexos. ¿Cuál es su relación? Los derechos de autor y los derechos conexos tienen una estrecha relación, pero es conveniente diferenciar cuál es el extremo y cuál es el extremo del otro. En primer lugar tendríamos a los derechos de autor, quienes son los autores en sí, quienes dan paso a la creación de estas obras, quienes son los principales protagonistas de tales obras. Ya podría ser bien un autor de algún libro, por ejemplo, y otro caso podría ser el autor de una obra teatral. Pero ahora los derechos conexos, como ya se mencionó anteriormente dentro de una de las conclusiones, estos derechos conexos, en pocas palabras, podrían recaer sobre quienes permiten la difusión de estos. O sea, podría ser, por ejemplo, tanto quien permite la creatividad para que una obra teatral pueda salir a la luz, pueda ser vista por muchas personas. Ese es un ejemplo muy claro. Ahora, como quinta conclusión, hablamos de un aspecto tanto moral y patrimonial, quienes van a ser afectados. El moral, porque a los derechos de autor y los derechos conexos, al ser transgredido por ciertos factores y múltiples de estos, podrían devenir en una afección en el aspecto moral tanto del autor, ya que podría producir un declive, como ya se mencionó anteriormente, con la creación. En lo patrimonial o económico podríamos hablar ahora. En la parte económica o patrimonial, tendríamos que, gracias a esta afección producida, por ejemplo, la piratería, que es un factor negativo que va a desencadenar
en una destrucción total de la creación a futuro, agravando tanto a la sociedad como a los autores, ya que esto no va a permitir la aparición de nuevas obras por una precaria protección de los derechos de autor y derechos conexos. Es por ello que dentro del aspecto económico se ve que las ganancias que hubiera podido obtener un autor gracias a su obra no se van a poder realizar porque la piratería está presente, y al estar presente esta no deja que ese carácter económico que pudiera haber satisfacido muchos aspectos de la vida del autor no va a poder desarrollarse normalmente por este elemento agravante y negativo que se presenta sobre los derechos de autor. Es por ello que los derechos de autor, tanto como los derechos conexos, deben recibir una amplia validación y protección en todos los aspectos, ya sea tanto cultural, económico o social, ya que esto va a permitir a futuro que la creación pueda ser motivada. Eso es todo sobre nuestro tema. Gracias. Como conclusión, uno de los puntos más asertivos que se pueden mencionar dentro de nuestro trabajo de investigación, o bueno, en sí dentro de nuestro ensayo, es la logística o la aplicación para con el ciudadano o para con el interés que se tiene con el Estado y con el ciudadano. Como se trabajó en los premios anteriores, nosotros estamos inmersos en una consecuencia y en una idea de tratología del aspecto sistemático del acuerdo social. El acuerdo social menciona que nosotros estamos compactados en un sentir de fraternidad para la evolución de nuestras ideologías, planteamientos, y en base a esta sedimentación nos valoramos para buscar un alto rendimiento. Y en cuanto a este alto rendimiento, nosotros consignamos la idea propia de lo que es la divulgación científica, la divulgación académica y la divulgación artística. La consecuencia clave es que el apoyo o el fomento que se le tiene a esta institución, por así mencionarlo, debe de tener más apoyo. Esa es una de las consecuencias claves. Debe tener más apoyo, ya que si queremos entender a una nación o una América, para abarcarlo de esa forma, o a una gran patria, debemos de tener una idea constituida de sentires de mérito y sentires de propósito. La empresa privada debe de estar muy interesada en apoyar distintos modelos de investigación y de propulsión artística, y que estos sean destinados al plano logístico regulado. Y mediante este criterio se debe de aplicar un correcto alineamiento y respeto por las personas, y elaborar una especie de círculo donde las personas intenten movilizarse siendo conscientes de una idea de competencia, pero no una competencia en cuanto a la calidad de una persona o en cuanto a la calidad de otra persona, sino una competencia en cuanto al nivel de la calidad que una persona puede tener para su estándar o para lo que considera como o direccional. Bajo este fundamento, también podemos añadir de que hay distintos términos volitivos para nosotros como seres, distintos, pero el que se debe de profundizar es el planteamiento en menester de nuestro interés social. Las personas pueden avalar la consigna mencionada, si no me equivoco, en el punto 2, sobre el vacío dentro de nuestra existencia. En nuestra existencia algo se debe hacer. Y el apoyo, siendo conscientes de los distintos propósitos que podamos entender para nuestra vida, debe de ser legalizado para que la persona tenga un propósito más grande, por así mencionarlo, y para que pueda estandarizar y tener una interesante calidad de vida. Bajo este fundamento, menciono además que la consignación del ser siempre debe estar destinada a no la valoración de lo que hace, sino la valoración que es, porque es en su consecuente va a traer distintos frutos y distintos cimientos valorativos. Muchas gracias.